Muy bienvenidos, muy bienvenidas al segundo módulo teórico de terrarios cerrados. Bueno, como habíamos quedado en la primera parte del módulo teórico, habíamos visto hasta la parte de helechos, plantas, ¿sí? Bueno, vamos a seguir según la metodología del libro. Dichondra es una clase de planta. La dichondra es muy noble para los terrarios, ya que enraiza rápido, le gusta la humedad y se adapta fácilmente y se extiende sin tomar tanta altura. Se reproduce por semillas en primavera o puede ser también en otoño. El suelo debe estar bien húmedo, drenado y luz indirecta. No sé si ustedes han prestado atención, pero generalmente todas las plantas que vamos a utilizar en los terrarios tienen la misma metodología de propagación en el sustrato, que no pueden recibir luz directa del sol, y el sustrato debe estar bien humedecido, no encharcado, ¿sí? La propagación por esqueje consta de cortar de la planta madre tallos de entre 5 y 10 centímetros por encima del nudo, retirar hojas de la parte inferior del tallo, así le damos más fuerza al esqueje. Insertar el esqueje en tierra suavemente para que las raíces latentes al nudo entren en contacto con el sustrato. Colocar en media sombra, mantener húmedo, no encharcado. La dichondra lo que va a hacer es va a formar una alfombra de más o menos unos 6-7 centímetros, se puede llegar a estirar, digamos, hacia arriba. Esta también es una de las primeras plantas que yo utilicé en los terrarios. Es muy noble, enraiza bastante rápido y en el terrario se esparce también bastante rápido como una alfombra, pero un poquito más alta de la planta anterior de las plantas anteriores que hemos estado viendo. Propagarla también es muy fácil, como dice en el detalle. Va a tener entre tallos unos nudos donde en cada nudo va a sacar raíces, y a veces ustedes van a ver que son hasta raíces aéreas que están por encima del sustrato. En la mitad, entre nudo y nudo, ustedes cortan y se encargan de que ese tallito donde está la raíz quede bajo el sustrato para que pueda seguir expandiéndose. Después seguimos con la suculenta sedum. Acá entramos en un tema de que las suculentas no son para los terrarios cerrados. A mí esta planta me gustó mucho cuando la vi y quise experimentar con ella. Y a mí me dio resultados, y resultados muy positivos en la suculenta sedum. Si ustedes ven, como ven ahí la foto, también es una planta que toma una altura más o menos de unos 6-7 centímetros. Resiste muy bien la humedad, por más que sea una suculenta, que a veces las suculentas no resisten mucho la humedad, y se va esparciendo muy rápido en el terrario. Hay hojitas que se van muriendo, que van cayendo al sustrato y van naciendo nuevas, y es muy pero muy fácil de propagar. La suculenta sedum es una de las pocas que podemos introducir en un terrario cerrado. Su forma y color hace que el paisaje dentro sea diferente. Le gusta la humedad y el ambiente de bosque. Su propagación es por esquejes de tallos, con raíz o por división de manta. Sacamos con cuidado de la planta madre un manto o pequeño tallo con raíz, pasamos a maceta bien drenada, regamos sin encharcar, con luz indirecta, y se irá reproduciendo sola y de forma rápida. Como ven ahí en la foto, se hace como una manta bien ancha. Ustedes lo que pueden hacer es sacar la planta, hacer división de mantas para hacer diferentes plantas, o si no, ir sacando tallitos, porque cada tallito tiene una raíz, y de ahí ir haciendo diferentes plantas. Se reproduce súper rápido. Después pasamos a la peperomia. La peperomia es tan noble como hermosa, ideal para terrario cerrado. Su color y su forma hacen un paisaje único.
Ama la humedad y el ambiente de bosque. Su propagación por esqueje se corta por debajo de un nudo, asegurándonos de que tenga unos 5 centímetros como mínimo. Retiramos las hojas inferiores para darles más fuerza a la planta. Colocamos en agua o en sustrato bien drenado, sumergiendo el tallo solo. Si lo hacemos en agua, cambiamos el agua cada 2 días para prevenir hongos. Una vez que tenga raíces, pasamos a sustrato aireado humedecido con luz indirecta. Acá yo le doy las dos opciones. La mayoría de las plantas se puede propagar también solamente en agua para que puedan nacer raíces nuevas. Pero este tipo de plantas que le gusta tanto la humedad lo podemos hacer prácticamente y fácilmente en el sustrato que vamos a preparar para los terrarios, ya que es un sustrato aireado, con nutrientes y que deja lugar a que las plantas puedan desarrollar bien sus raíces. La peperomia es hermosa porque es una planta que cuando nace en los terrarios, más allá que tiene todas hojas redondeadas, con vetas más claritas, saca después como unos cabitos largos y en el terrario se ven todas las hojas verdes y todos los cabitos para arriba, de un color marroncito clarito. Es muy bonita, es muy noble también para los terrarios, desarrolla muchas raíces. Cuando tenés una peperonia en una maceta, que vos la sacás del sustrato, ves que en cada nudo hay una raíz. Podés cortar entre nudos, siempre dejando un nudo que tenga una raíz para poder ponerla en un nuevo sustrato y ahí sacar muchas más plantas. Bien, después vamos a la Pilea zebrina. La Pilea zebrina nos dará presencia en nuestro terrario. Generalmente se busca centrarla en un terrario porque la pilea toma una cierta altura. Su propagación es sencilla, cortamos esqueje de unos 5 centímetros como mínimo, colocamos en agua, cada 2 días cambiamos el agua para evitar hongos y pudrición. En 2 semanas ya tendremos raíces, pasamos a macetas con sustrato aireado, humedecemos sin encharcar y colocamos en luz directa. El procedimiento que se hace en agua se puede hacer también en sustrato. Tranquilamente ustedes pueden hacerlo en sustrato. Con el desarrollo del invernadero anticipado, antes de colocar en los terrarios, que yo lo tengo y lo puse en práctica, porque bueno, es una forma de que la planta se adapte al ambiente de terrario y que la planta esté totalmente desinfectada para después pasarla al terrario. O sea que se va a manejar en un mismo ambiente. El ambiente de invernadero va a ser el mismo ambiente del terrario. Entonces el cambio no va a ser brusco para la planta y va a crecer. No se nos van a honguear, no van a haber moho. No va a ser, digamos, estresante para la planta. Lo maravilloso de todas estas plantas y de hacer un invernadero es que nosotros, aparte de propagarlas por raíz o por nudos, podemos también, como la pilea zebrina y como la pilea negra que viene enseguida, o como las begonias y las fitonias, podemos propagarlas también por hojas. Nosotros tenemos la hoja que se une a un tallo principal. De la hoja al tallo principal hay un tallo minúsculo, ¿sí? Bueno, ese tallo minúsculo nosotros podemos cortar en la unión del tallo principal y ese tallo minúsculo y directamente insertar la hoja en nuestro sustrato dentro del invernadero. O si bien, si no quieren tener invernadero, porque no quieren propagar una cierta cantidad de plantas, lo pueden insertar directamente en el sustrato del terrario. ¿Va a desarrollar las raíces? Va a desarrollar las raíces. Porque el ambiente del terrario no es el mismo ambiente que nosotros le podemos dar a una planta en el exterior o en el interior de nuestra casa. Es un ambiente perfecto para que una planta o una hoja o de una simple hoja
se desarrollen las raíces. Y es una técnica muy usada en terrarios cerrados. Bueno, de ahí pasamos a otra clase de pilea, que es la pilea negra. La pilea negra, otra especie de pilea ideal para terrarios por su color, forma y tamaño. La pilea negra tiene un color maravilloso, es hermosa. Su propagación es muy sencilla a través de hijuelos que crecen alrededor de la planta madre, separándolos con cuidado y plantarlos en tierra o en agua. Misma metodología ya explicada. La otra forma es por esquejes, cortando de un tallo nuevo. Se pueden colocar en agua hasta que desarrolle sus raíces o directamente en el sustrato bien drenado y humedecido sin encharcar con luz directa. Bueno, acá en la pilea negra tenemos la misma metodología que en la pilea zebrina. Es muy fácil de adaptar. Es más, yo le voy a mostrar acá un terrario que yo tengo. Me gustaría que, a ver si pueden ver. Miren, acá tenemos la pilea negra. Yo quiero que ustedes vean. Este es lo que estábamos hablando recién. El terrario cerrado es un perfecto ambiente como si fuera un invernadero. Esta planta lo que ha desarrollado son todas raíces aéreas. Miren toda la cantidad de raíces aéreas que tiene. Si yo cortara de entre nervaduras, no en el nudo, entre nervaduras, voy a tener sí o sí una raíz, porque está llena de raíces aéreas. Y de ahí saco otra planta más. Acá podría sacar un montón de plantas de este terrario. Lo mismo pasa cuando nosotros creamos un invernadero. Exactamente lo mismo. Empiezan a desarrollarse de una forma que empiezan a tener raíces aéreas. Entonces tenemos para cortar muchísimo entre tallos o si no entre hojas y hojas para poder poner dentro del terrario. El efecto invernadero o el invernadero es maravilloso para los terrarios. Bien, después pasamos a la ceropegia o collar de corazones. Se le dice collar de corazones porque es una planta que cuelga y sus hojitas entre rosadas, los costados, verde el medio, con nervaduras blancas, forman un corazón. La ceropegia también es un tipo de suculenta. La segunda suculenta que le presento, que también me encantó, no la había visto en terrarios, pero yo quise experimentar con ella y funcionó. Es un género de la suculenta muy poco visto en los terrarios. Yo te la traigo aquí porque su encanto me atrapó y decidí que formara parte de mis terrarios. Su propagación es por esquejes. Cortamos al menos un tallo de unos 10 centímetros. La ceropegia, a veces, acá yo aclaro, hacemos el corte y es mejor dejarlas de un día para el otro para insertarlas en el sustrato. Se deja secar el tallo o cicatrizar por donde hemos cortado. Si quieren pueden poner el enraizante. Yo ya les dije que tengo un enraizante totalmente natural, que es la canela en polvo. Aparte también va a servir para que no entre ningún tipo de bacteria. Y recién al otro día la van a poner en sustrato. La plantan en sustrato o en agua con misma metodología de las anteriores. Si hacen también invernadero con ceropegia, también va a desarrollar raíces en cada nervadura, va a desarrollar raíces aéreas para que puedan sacar hijos. El tema del invernadero es propagar, nos da la posibilidad de propagar en cantidad muchas plantas y de asegurarnos que todas nuestras plantas estén totalmente sanas. Bueno, después tenemos el trébol. Yo acá les presento el trébol verde. El trébol puede ser, viene el verde, el púrpura, que es más grande. Viene el verde y el púrpura también más chiquito.
El trébol es adecuado para terrarios cerrados ya que prospera en ambientes húmedos y autosuficientes. Hay muchas clases de trébol, aquí te traigo uno de ellos. Su propagación es separando los bulbos de la planta madre. Alrededor de ellas se conectan bulbos más pequeños, los separamos con cuidado y plantamos en otra maceta o por esquejes cortando sus tallos para enraizar en agua. Bueno, el trébol tiene dos formas. Si nosotros el trébol, ustedes imagínense que ahí está la planta madre del trébol que tiene un bulbo más grande, ¿sí? De allí se van desarrollando todos bulbos más pequeños, donde salen todos los hijos. Nosotros cuando dejamos las plantas a raíz desnuda, lo que podemos hacer es separar esos bulbos con cuidado de la planta madre para hacer otras plantas, ¿sí? Y ponerlas en sustratos los bulbos más chicos. Podemos cortar del tallo sin bulbo el trébol para enraizar, pero en este caso lo podemos enraizar solamente en agua, si cortamos del tallo. En sustrato, si separamos el bulbo más pequeño, lo ponemos en sustrato, ¿sí? Y de ahí este bulbo pequeño, al pasar el tiempo, se va a hacer un bulbo más grande y alrededor de él van a empezar a crecer más bulbos pequeños donde vamos a poder hacer muchas más plantas. Bueno, después tenemos la lágrima de ángel. Esta planta es ideal para hacer alfombras en los terrarios. Tiene una altura más o menos de 2 centímetros, 2 centímetros y medio, más de eso no. Pero lo que tiene es que se va expandiendo. Por eso es ideal para hacer alfombras. También es una de las plantas que utilicé al principio y reemplaza muy bien el musgo cuando vivimos en un lugar donde no tenemos musgo. Esta es una excelente elección para ello. Es muy buena para hacer muros verticales, en los terrarios también se desarrolla perfectamente y queda hermosa. Planta perenne de crecimiento rastrero, se expande, es bajo en altura, forma una alfombra densa con hojas chicas redondeadas. Esta planta le gusta la humedad y el sombrío del bosque, ideal para formar alfombras en terrarios. Se propaga por división de matas. Se dividen con cuidado trozos pequeños y los plantas como alfombras en macetas. Es de rápido crecimiento. Mantener húmedo su sustrato en sombra y atomizar sus hojas para su brillo. Bueno, esta planta viene en matas grandes, ¿sí? Nosotros sin miedo dividimos la mata. De ahí las matas que saquemos pueden ser matas de un diámetro más o menos de 3-4 centímetros, que contengan raíces abajo, y lo que hacemos es plantarla en el sustrato que nosotros tenemos determinado para nuestro invernadero o para nuestro terrario. Obviamente con la esterilización adecuada que hemos estado hablando y con la metodología que yo les voy a explicar en la parte práctica. Es de crecimiento muy rápido porque se empieza a expandir. Bueno, después llegamos a la parte de los musgos. Los musgos son plantas pequeñas, sin flores, carecen de sistema vascular, carecen de raíces, de tallos y de hojas. Se reproducen por esporas. Prefieren ambientes húmedos y sombreados, forman alfombras de felpa en los terrarios. Es el más popular y atractivo en los terrarios. Según en la zona que vivas, será más fácil o difícil encontrar y cultivar tu musgo. Tenemos bastantes variedades de musgo. Bueno, acá yo les dejo algunas como el musgo tamarisco, el cojín, el humor, el del bosque, el musgo laminar. Esto lo vas a encontrar, esta planta, según en la zona que vivas. Yo te expliqué en el video anterior que yo actualmente en la zona que yo vivo es una zona muy seca. El único musgo que yo encuentro es el musgo orillero o de acequia y que no es resistente para terrarios. Yo pongo la opción
porque según de donde vos me veas lo vas a poder conseguir y te doy la metodología también para que lo puedas tratar y lo puedas utilizar. Igualmente, yo quiero que ustedes aprendan y que tengan en claro que para mí no fue un impedimento no tener musgo, ya sea que el musgo es la planta que todos usan en los terrarios. Si ustedes buscan un video de terrario cerrado, la primera planta que ponen son musgos o hacen terrarios enteros con musgos. Pero para mí no fue un impedimento no tener musgo para hacer un terrario hermoso y buscar las plantas que viven en mi provincia y que puede darme la tierra de mi provincia. Con eso quiere decirte que si no tienes musgo, eso no interesa, no necesariamente y tiene que haber musgo en un terrario sí o sí. Hay plantas maravillosas que podemos aprovechar y que quedan hermosas igual y diferentes. Bueno, el musgo al comprarlo o recolectar debe ser desinfectado. Cuando uno lo recolecta generalmente está en área de bosques, de ríos, de lagos, en zonas muy húmedas, bajo árboles, pinos. Se tiene que sacar de forma cuidadosa con un utensilio o cuchillo bien afilado, sacarlo bien, por ejemplo, si está en una roca, sacarlo bien al ras de la roca, lo puedes disponer en envases herméticos y después, esa es la forma de recolectarlo. Lo puedes ir recolectando de a poquito o de pomponcitos para poder trasladarlo. Lo importante acá es revisar las zonas oscuras o muertas que tiene este musgo, sacárselas con pinza, ¿sí? Todas esas zonas oscuras o muertas que le vemos para eliminarlas. Enjuagar bien con agua, lo podemos sumergir en agua, dejarlo sumergido, moverlo un poquito para que saque, si tiene sustrato abajo, o para que saque todo ese material en descomposición que trae entre medio del musgo, porque el musgo está como muy apretadito y entre medio suele acumular material en descomposición o muerto. Entonces lo podemos sumergir en agua limpia y tibia para que largue todo ese material, esa descomposición que tiene dentro. Lo sacamos, lo podemos enjuagar hasta 3 veces, lo ponemos en servilletas limpias, le damos palmaditas suaves para que se retire toda esa agua y después podemos utilizar la manzanilla fría para desinfectar. Tratamos de entrar a todos los lugares con la manzanilla para desinfectar. ¿Esto cómo lo podemos guardar? Lo podemos guardar. Podemos hacer también en macetas con sustrato, el mismo sustrato del terrario, para que se vayan expandiendo en el invernadero, o si no lo podemos ir poniendo uno arriba del otro, no hace falta en sustrato, sino también en el recipiente que elijamos de invernadero con buena humedad atomizada para que se mantenga. Bueno, con el musgo pueden hacer alfombras en los terrarios, muros verticales, decoración entre medio de las piedras, para rellenar cuando uno hace decoración de escaleras. Es muy versátil, muy adaptable. Bueno, acá les dejo una fotito de los diferentes musgos para que ustedes la vayan viendo. Consejo: después de haber reconocido todas las plantas que podemos introducir de una forma segura y eficaz dentro del terrario, hay algo muy importante de hacer con nuestras plantas para que su propagación sea segura y adaptable al medio que van a vivir y el cambio no sea brusco. Consejo: hazte amigo o amiga de la paciencia en este proceso y disfruta de él. Cuando compramos plantas, vienen con un determinado sustrato, no sabemos qué microorganismos vienen en él, tales como bacterias y hasta hongos. Como ya hemos hablado antes, el exceso de materia orgánica no es beneficioso para nuestro terrario y el desconocimiento de lo que estamos introduciendo no es nuestro mejor aliado. Sacaremos completamente la planta del sustrato que viene, limpiaremos sus raíces y esterilizamos, como ya expliqué en un punto anterior.
Si elegimos propagar, en sustrato ocuparemos pequeñas macetas descartables, limpias. Ya llenamos con el mismo sustrato que ocuparemos en el terrario e introduciremos en recipiente transparente hermético cerrado. Daremos su primer riego con agua destilada y dejaremos que el proceso del agua y fotosíntesis haga su trabajo. Aplicamos luz LED como si estuviera en un terrario. De esta forma las plantas se propagan de una forma sana y adaptándose al ambiente en el que después irán. Todo será más fácil y adaptable de esta forma. Perfecto, y acá tienen las fotos del invernadero. Cuando nosotros hablamos de invernadero, la mayoría de las personas se imaginan un invernadero grande. Pero no, nosotros podemos hacer nuestro propio invernadero en cajas herméticas plásticas transparentes, dándoles la luz necesaria durante el día, que es la misma luz que le vamos a dar a los terrarios. Ahora les voy a mostrar una cajita para que ustedes la vean. Bueno, esta cajita es un invernadero, tengo varias de estas, pero este es un invernadero que yo he hecho para propagar mis plantas. ¿Sí? Esto está cerradito, está lleno de plantas, se cumplen los ciclos acá del agua, de la fotosíntesis. Todo es absolutamente esterilizado y esto va con la luz necesaria durante el día, como si fuera un terrario también. Yo ahora voy a dar vuelta a la cámara para que ustedes vean. Le voy a prender la luz. Voy a prenderles la luz para que vean. Ahí logran ver, bueno, ahí están los terrarios. ¿Sí? Esa es la luz LED que llevan. Hay terrarios más grandes. Están en la etapa de condensación, llevan su luz. Acá tenemos otros. Bueno, y acá mismo lo que les quiero mostrar es que tengo, a ver si logran verlo, acá, el invernadero de plantas exactamente con la misma luz, con las mismas horas de luz. Acá tengo otro con las mismas horas de luz, ¿sí? Bueno, eso es para que ustedes se den una idea cómo sería mantener de forma, yo en un mueble tengo todos los terrarios y tengo todos los invernaderos con la propagación de plantas, donde allí se le da la luz necesaria y las horas de oscuridad necesarias, ¿sí? Bien, pasado esto, bueno, vamos a pasar a la parte de los sustratos. Aquí comienza una parte fundamental de nuestro terrario, la base de todo, lo que nos dará sostén, nutrientes, aireación y vida a nuestro terrario. Después de muchas prácticas y pruebas, llegué al sencillo y fácil concepto de menos aquí es más. Pensemos esto, las plantas en un ambiente cerrado concentran el triple de humedad, nutrientes y materias en descomposición. Si ponemos lo mismo que pondríamos en una maceta de exterior o interior, que generalmente tiene aireación, luz solar y se riega todas las semanas, no sería correcto. A mayor concentración de todos, menos necesito para no colapsar el sistema. Las plantas en un terrario crecen más lentos y es así totalmente correcto, porque están limitadas a un espacio determinado, porque la aireación es escasa y la luz que le damos, por más que quisiéramos igualar a la del sol, no es la misma. Son muchos factores los que determinan el proceso de vida, crecimiento y nutrición de un terrario. Aquí explicaré los pasos del mejor sustrato desde abajo hacia arriba para tener éxito en él. ¿Por qué digo de abajo hacia arriba? Porque vamos a empezar de la parte
drenante hasta la parte de arriba que es el sustrato. Bien, tenemos la base o drenaje. En esta parte yo probé varios drenajes. Opté por el que mejor me resultó, que es la leca, pero hay otra base de drenaje que son las piedras de río mediana, que también andan muy bien, que también las pueden utilizar por si no consiguen leca donde viven. Las piedras de río mediana que la pueden recolectar o las pueden comprar también en acuarios. No las chiquitas, sino vienen unas que son un poquito más grandes. La base de nuestro terrario tendrá una capa drenante para evitar el exceso de agua y la pudrición de nuestras raíces. En este caso recomiendo la leca. Piedra con un ligero peso y alta porosidad. Debido a su estructura nos ayuda a evitar pudrición. Controla humedad, mejora circulación y es un material duradero. La leca proviene de la arcilla expandida. Se la calienta a temperatura de 1200 Celsius en horno. El calor hace que la arcilla se expanda volviéndose porosa y ligera. Aplicaremos una capa de piedra leca o piedra de río, que es la que dije, cubriendo la base de nuestro vidrio. Aquí tengo las muestras para que vayan conociéndolas. Lo maravilloso de la leca es que tiene mucha durabilidad, mucha adaptabilidad, versatilidad. Es una piedra súper liviana, ¿sí? Y es una piedra porosa, que lo que hace es absorber la humedad y nos protege de la pudrición de nuestras raíces. Acá se las muestro, ¿sí? Es redonda, es como si fueran son todas bolitas redondas. Pero si donde viven no consiguen la leca, no hay ningún problema, pueden utilizar, como les dije acá, piedras de río igual medianas, no las chiquitas. Bien, después tenemos la base equilibrante. A este paso le llamo así porque el material a poner nos ayuda a filtrar el agua, purificar el aire y prevenir el moho y la podredumbre. Funciona como un absorbente natural reteniendo humedad excesiva y elimina toxinas y malos olores y protegiendo las raíces de enfermedades. Esto crea un ambiente más equilibrado y saludable. Aplicaremos una fina capa de carbón activado, granulado. Este proviene de materiales ricos en carbono como la madera, la cáscara de coco, carbón mineral y otros. Estos materiales son sometidos a alta temperatura, 900 Celsius, de ahí deriva y en otros procesos que dan como resultado un carbón poroso. Ay, chicas, esperen que se me fue la... Carbón poroso de alta capacidad de absorción. Bueno, esta capa no la podemos reemplazar con otra, como la anterior, ¿sí? Esta capa tiene que ir sí o sí, porque como expliqué ahí, el carbón activado va a formar una parte muy importante de nuestro terrario, es el que va a purificar, el que va a prevenir el moho, la pudredumbre, el mal olor, el que va a absorber esos malos olores, las toxinas, eliminando todo eso. Yo acá les muestro, yo uso que es el carbón activado, el granulado. Viene otro que es más grande, este es un intermedio, para que ustedes vean ahí. Viene uno que es más grande, que puede ser, no mucho más grande, viene uno que es un poquito más grande y viene otro que es en polvo. El en polvo yo no se los recomiendo, ¿sí? Puede ser este o el que es un poquitito más grande, que el que es un poquito más grande lo saben usar para los acuarios, para las peceras. Bien, tenemos tierra o tres vidas.
Aquí te dejo el secreto de los 3 materiales fundamentales de mi experiencia. El humus de lombriz es una tierra natural de alta calidad, el resultado de la descomposición de la materia orgánica por la acción de las lombrices, rico en nutrientes, mejora estructura del suelo, favorece el enraizamiento, aumenta la retención del agua. Esta debe ser esterilizada como expliqué en el paso de esterilización, es la única que se lleva a horno. Yo acá les voy a pasar 3 materiales fundamentales para armar nuestro sustrato. El único que se esteriliza de la forma que yo les expliqué, primero secado al sol, después pasa por horno, después se deja enfriar y se guarda, es el humus de lombriz. El segundo material, la fibra de coco, es un material natural extraído de la cáscara de coco. Se utiliza para darle estructura al suelo, retener más agua, mejora la aireación y ayuda a evitar la putrefacción y la proliferación de hongos. El coco viene, bueno, acá les muestro el humo de lombriz, que eso lo mostré recién. Es una tierra más oscura, más negra. Este está esterilizado ya. Y la fibra de coco. La fibra de coco viene en bloques o viene así desmenuzada, aireada ya. ¿Sí? ¿Las podés comprar de las dos formas? Sí, la podés comprar de las dos formas. Yo opto por comprarla ya desmenuzada. En bloque lo que tienen que hacer es hidratarla, sumergirla en agua. Hay veces que vienen bloques muy grandes, cuando hacemos muchos terrarios nos sirve, ¿sí? Si no tenés que tener contenedores muy grandes, para sumergirla en agua, hidratarla, después que se hidrate, ponerla al sol para que ir desmenuzándola, ponerla al sol para que se seque, que no contenga, digamos, humedad, para después pasarla a un contenedor hermético, ¿sí? O sea que las dos opciones las pueden optar, pero bueno, yo opto por esta que ya viene desmenuzada. Bien, después tenemos la perlita. Es un mineral volcánico natural. Al ser sometido a altas temperaturas se expande hasta 20 veces su volumen original, volviéndose porosa, ligera y blanca. Ayuda al drenaje y a airear las raíces de la planta. Acá tenemos la perlita. Es una perlita chica. La pueden ver acá. Esto lo que va a hacer, nos va a dar mucha aireación, que las plantas puedan respirar de forma correcta y que no se acumule la humedad, que no sea una tierra dura, compacta, ¿sí? Ya presentado nuestros 3 elementos de vida, humus, fibra de coco y perlita, te explico las proporciones justas de su sustrato exitoso. Por 3 partes de fibra de coco van a ser 2 partes de humus de lombriz y 1 parte de perlita. Cuando necesitamos stock de nuestro sustrato para nuestros terrarios y propagación de planta, lo mejor es preparar cantidades y guardarlas en recipientes herméticos en lugar oscuro. La cantidad de sustrato va a depender del tamaño del terrario y el tamaño de las raíces de las plantas a incorporar. Lo recomendable y orientado sería unos 5 centímetros de tierra en nuestros terrarios. Bueno, primero voy a la primera parte. Te voy a mostrar un contenedor. Yo, por ejemplo, cuando necesito grandes cantidades de sustrato, lo que hago es preparar en este recipiente, tomo como medida, por ejemplo, un vasito, pongo 3 partes de fibra de coco, 2 partes de humus y 1 de perlita, y así sucesivamente hasta llenar todo el recipiente, mezclo bien, cierro, y esto sí no se va a la luz, esto se va a la oscuridad, no sé, el lugar que tengas, un placar, porque yo lo que necesito es que esto no genere humedad y calor. Si yo lo pongo en la luz, esta tierra, este sustrato se va a calentar y me va a generar humedad. Entonces lo llevo a oscuridad y cerrado. ¿Por qué cerrado? Porque yo ya tengo
todos mis sustratos y el humus, que es el que está esterilizado, y yo necesito que no entre ningún microorganismo o bacteria que pueda alterar mi sustrato. Entonces lo cierro y lo guardo, ¿sí? Ahí en la segunda parte yo explico, ustedes van a ir preparando la cantidad que necesitan. Hay veces si necesitan menos van a ir preparando, o hay veces que van a ir preparando a medida que van a ir haciendo sus terrarios. La cantidad de sustrato que va a llevar un terrario, por ejemplo este que ya les mostré recién, fíjense, yo por eso ahí les aclaro, es según la planta que ustedes ingresen y la raíz que tiene la planta. Si van a ingresar una planta grande con mucha raíz, si no, generalmente las raíces son pequeñas, pero más o menos yo hablo de esto, unos 5 centímetros, como este tiene menos, pero como máximo de sustrato, ¿sí? En cada terrario. Bien, pasamos. Bueno, acá tenemos el sustrato de muros verticales. ¿Podemos hacer muros verticales? Sí, podemos hacer muros verticales. Es como si yo quisiera en este terrario, ¿sí?, hacer una parte que sea de abajo y la otra parte hacer un muro en una pared y poner plantas. Vieron que hay unas plantas que se podían hacer muros. Bueno, puedo hacer un muro en esta pared, ¿sí?, para contener esa planta, ya sea decorarlas con piedras, con tipos escaleritas, que son normalmente los muros que hacen con musgos. Bueno, en este caso se pueden hacer los muros verticales, pero lo vamos a hacer con un material diferente. Acá vamos a tener el humus de lombriz, una parte de humus de lombriz esterilizado, una parte de arcilla verde bentonita y agua destilada, la necesaria para formar una masa. Es como si fuera una masa de barro, que nos va a quedar un color un poquito más verdoso por la arcilla. Aquí aparece la arcilla verde, un material con altos beneficios para los terrarios, un mineral rico en nutrientes, reparador del suelo, fertilizante natural, ayuda a retener agua, protege contra plagas y nos sirve como estructura para muros verticales. Esto acá lo vamos a ver más en la práctica de cómo armar el muro vertical y cuál sería la proporción correcta para que a ustedes le quede una masa que pueda sostenerse en el vidrio. Bien, pasamos al riego del terrario. En cuanto al riego del terrario, lo recomendable es hacer su riego con agua destilada, ya que es un agua que mediante un proceso de destilación es purificada, tiene ausencia de impurezas. La proporción indicada son: cada litro de capacidad del recipiente aplicaremos 35 milímetros de agua. ¿Estamos? Esta proporción más el spray final por encima de nuestras plantas ya introducidas en el terrario. El próximo riego va a depender de muchos factores: la temperatura que generó el terrario, según las plantas que tiene, la adaptabilidad, si son plantas grandes con muchas raíces o chicas, si se puso más cantidad o menos de planta. El terrario debe observarse e interactuar con él. No es algo que debemos dejarlo. Cada terrario va a ser diferente en su ciclo de vida. Puntos a observar: la condensación del vidrio tiene que haber sí o sí, es el ciclo normal del agua. Si no hay, quiere decir que hay poca agua y nuestras plantas pueden correr el peligro de deshidratarse. Allí sería el momento para hacer un nuevo riego. Cuando hay mucha condensación, siempre hay que mirar la capa drenante. La capa drenante es la capa de abajo, ¿sí? Yo, por ejemplo, este terrario tiene condensación, ahí ven cómo caen las gotas. Tiene gotas arriba, ¿sí?
Pero si yo miro la capa drenante de abajo, que es donde está la leca y el carbón activado, no hay encharcamiento. Eso es algo fundamental que mirar, porque si yo hago esto y veo que el agua corre por abajo, que hay encharcamiento, estoy hablando de una posible pudrición de las raíces y no es beneficioso para las plantas. Por eso el correcto riego inicial es lo fundamental en un terrario, ¿sí? Cuando hay mucha condensación siempre hay que mirar la capa drenante, si se ve encharcada o si nuestras plantas comienzan a cambiar a un color oscuro, marrón o negro, ese momento debería ventilarse. Sacamos tapa, ponemos por arriba malla tipo mosquitera para evitar que se introduzca algún insecto y a la vez permitir la ventilación por unos días. Importante, en este último caso, si vemos que alguna planta está en estado de pudrición, como dije, se va a ver más oscura. Lo mejor es sacarla del terrario. Si se cumplen hasta ahora las pautas enseñadas, un terrario puede pasar de 3 a 6 meses sin regarlo en perfectas condiciones. Cuando volvemos a regar después de tanto tiempo, lo hacemos como lo hicimos inicialmente. Es muy importante mantener todo limpio, lo que utilizamos y usar al finalizar servilletas para limpiar el vidrio por dentro y por fuera. Por ejemplo, si este terrario, ¿sí? Yo viera que tiene demasiada condensación de agua, que la capa drenante le estoy viendo que corre agua o mucha humedad por debajo. Estoy viendo que las hojas se están cayendo o están cambiando de color. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo voy a abrir, ¿sí? Para poder airearlo y para poder que esa humedad pueda salir de a poco del terrario y que la planta pueda respirar de una forma mejor porque está excesiva en su humedad, ¿sí? Cuando yo abra la tapa, igualmente, por más que abramos la tapa, el terrario tiene que seguir teniendo sus horas de luz y oscuridad como la teníamos. Cuando yo abro la tapa, yo tengo que poner algo por arriba, ¿sí? Que permita que la planta y el sustrato se aireen, pero asimismo que no permita que entre ningún bichito encima, ¿sí? Y ahí entra, que acá se los voy a mostrar. Yo cuando hablo de una malla, hablo de esta, ¿sí? Es una malla tipo plástico, tipo mosquitera, la que usan a veces para cubrirse de mosquitos, moscas. Bueno, de esta malla. Yo lo que voy a hacer al terrario, lo voy a poner de esta forma, en la parte de arriba, voy a sacar la tapa de vidrio, lo voy a poner de esta forma, ¿sí? Y le voy a poner, lo voy a ajustar o le voy a poner una cinta, cosa que no haya ningún bichito que entre en mi terrario, para poder airearlo de forma correcta y poder salvar las plantas que están ahí excesivas en su humedad. Bien, después pasamos a la luz. Yo recién les mostré cómo yo tengo mis terrarios con las luces LED, ¿sí? En este caso son plafones, es un mueble lleno de plafones. Ustedes pueden usar lámparas también, no hay ningún problema. La luz es crucial en los terrarios porque permite a las plantas realizar la fotosíntesis y el ciclo de agua. Proporciona el ciclo día y noche. Fomenta el crecimiento saludable de las plantas, raíces, tallos y hojas. Si esta idea la llevamos al sol, es la fuente de luz de la Tierra. Proporciona luz visible, calor y energía esencial de vida, fundamental en la vida del ser vivo, ¿sí? Bueno, en este caso acá les explico el tipo de luz. Yo probé varias luces. Cálida, fría, neutra, hasta que llegué al éxito de la luz neutra, ¿sí? Y acá les explico por qué. Es un tipo de luz que no tiene ni un tono cálido o frío, sino que se encuentra en un punto intermedio de neutralidad. Esto nos ayuda a no alterar el color natural de las plantas
Esta luz mejora la visibilidad, no le causa estrés a las plantas y es lo más parecido a la luz tenue y los matices de un bosque, ¿sí? La luz neutra es la mejor luz que hay para los terrarios cerrados. La intensidad va a variar por las dimensiones del terrario. Si yo tengo un terrario más chico o si yo tengo un terrario en un vidrio mucho más grande con más cantidad de plantas. Pero tomaremos de referencia un terrario de hasta 10 litros de capacidad con una luz neutra de 3 watts. Estaría bien. Tendremos que ver la forma de nuestro terrario, también que la luz llegue bien a todos los lugares. De allí, si el vidrio tiene más capacidad, pasaremos a una de 6 watts. Yo, por ejemplo, este terrario la tengo en una de 3 watts y cuando les mostré recién tengo vidrios mucho más grandes que lo tengo en plafones de luz LED neutra de 6 watts. El tiempo de luz en un terrario es de al menos de 9 a 10 horas por día de luz y el resto de oscuridad para simular la vida de día y noche. Esto lo podemos controlar con temporizador para que se prenda y se apague a la hora deseada sin olvidarnos. Es importante respetar las horas de día y noche. Y acá voy a hacer hincapié en algo. Yo los tengo todos conectados a un temporizador, donde mi temporizador a las 8 de la mañana se prende y en la tarde se apaga. ¿Por qué? Porque no podemos estar prendiendo, por ejemplo, ay no, hoy día me olvidé y le prendí la luz a mis terrarios a las 5 de la tarde y se la apagué a las 12 de la noche y ayer se lo prendí a las 8 y no. Es como si a nosotros nos cambiaran todo el tiempo la luz del día y de la noche. No nos podríamos estresar, no nos podríamos adaptar, perdón. Y la verdad que sería un caos. Bueno, para las plantas también es un caos, es un estrés, no saben en qué momento de la vida están, no pueden cumplir su ciclo de agua, de fotosíntesis, no pueden vivir. Entonces es algo muy importante respetar todos los días el tiempo de la luz, de luz y de oscuridad en los mismos horarios y que no nos olvidemos de prendérsela. Por eso, si tenés muchos terrarios o querés empezar con esto y tener muchos terrarios, es importante, si ves que te vas a olvidar, de tener un temporizador, programarlo para que todos los días a la misma hora se prenda y se apague. De esto depende la vida de nuestras plantas y que prospere nuestro terrario. Bien, ahora nos vamos a población beneficiosa. Un terrario cerrado es un ecosistema que puede albergar una variedad de organismos beneficiosos que ayudan a mantener el equilibrio y la salud del sistema. Tenemos microorganismos que no los vamos a poder ver porque son microscópicos. Yo se los he dejado igual acá. Son bacterias beneficiosas, como las bacterias nitrificantes. Ayudan a descomponer la materia orgánica y a reciclar los nutrientes en el terrario. Solo se pueden ver con un microscopio. Hongos beneficiosos. Los micorrízicos forman asociaciones simbióticas con las raíces de las plantas y ayudan a absorber nutrientes y agua. Solo se pueden ver también con microscópicos. Son insectos beneficiosos. Cuando nosotros armamos un terrario, por más que no los veamos, como dice acá, son microscópicos, pero están. Es más, conviven en las raíces, conviven en el sustrato y todo esto va a hacer que el ecosistema vaya creciendo porque esto se trata de que muchos factores y muchos seres vivos convivan en nuestros terrarios. Bueno, después tenemos otros que sí son visibles, que son los colémbolos. Los colémbolos son pequeños insectos que se alimentan de hongos y bacterias, ayudando a controlar su crecimiento y a mantener el equilibrio del ecosistema. Pueden introducirlos o dejar de forma natural que se desarrollen en su terrario. Otros organismos isópodos, como la cochinilla, ayudan a descomponer la materia orgánica y a reciclar los nutrientes. Bicho bolita, o en algún lugar le dicen chanchito, que están en los parques, están en los
en los jardines. Bueno, de eso estoy hablando. Y las lombrices de tierra ayudan a descomponer la materia orgánica y a mejorar la estructura del suelo en el terrario. Los colémbolos y los isópodos, los colémbolos se pueden desarrollar absolutamente solos, pero yo sí se los quisiera mostrar ahora en un terrario. Tengo terrarios con colémbolos, son pero muy chiquititos, de un color muy clarito, casi pero imperceptibles. Son, digamos, espectaculares y maravillosos para nuestros terrarios, porque son los que se van a encargar de todo ese material en descomposición. Se van a encargar de que eso pueda nutrir nuestro sustrato y de que no se nos honguee, de que no se nos forme hongos, y si hay algún hongo con estructura, que voy a hacer un video de eso. Tengo un terrario con setas. Cuando el hongo muere, cuando la seta muere, los isópodos se encargan de descomponerla y de hacer que esos nutrientes ingresen a nuestro sustrato, ¿sí? Yo, en mi caso particular, no he ingresado colémbolos a mis terrarios. He dejado que solo nazcan de él, ¿sí? Esto es tener paciencia. Es tener paciencia en un terrario de 6 meses, 7 meses, que lo tenía cerrado. Estaba lleno de colémbolos. Se desarrollaron absolutamente solos. Les gustó el ambiente, les gustó la humedad, les gustó la luz, les gustó el proceso del terrario y empezaron a desarrollarse solo y era maravilloso. Los isópodos podemos introducirlos nosotros, que son los bichos bolitas. Yo siempre les sugiero que en terrarios chicos, si van a introducir, introduzcan uno. En terrarios grandes pueden introducir 2, más no, para que no se colonicen dentro del terrario. Ayudan muchísimo a la tierra. Están ahí todo el tiempo comiendo todo ese material en descomposición para ayudar al ecosistema de nuestro terrario. El tema de las lombrices. ¿Podemos meter una lombriz de tierra a nuestro terrario? Sí, no todas. Hay una lombriz roja que se llama californiana, que es la que genera el humo de lombriz. Podemos introducirla a nuestro terrario y vigilarla, ¿sí? Vigilarla, a ver cómo reacciona, a ver cómo reaccionan nuestras plantas. ¿Es beneficiosa? Sí, es beneficiosa, pero hay que observarla. Que no coma de más nuestras plantas, que no le saque nutrientes a nuestros sustratos, porque necesitamos para las raíces, que no coma demasiadas las raíces y nos vamos a dar cuenta en los tallos, en las hojas, que le está faltando nutrientes. Podemos hacer que estos insectos, porque son beneficiosos para nuestro terrario, y formar un ecosistema, podemos introducirlos. Como les dije, los colémbolos se reproducen absolutamente solos, no hace falta ni introducirlos, pero siempre con nuestra observación en cada uno de ellos, ¿sí? Los beneficios de una población beneficiosa: mejora la salud de la planta, mantiene el equilibrio y proporciona nutrientes, ayudan contra las plagas y enfermedades y crean un ecosistema sostenible y autosuficiente dentro del terrario. La forma de fomentar esta población dentro del terrario es proporcionar un ambiente adecuado en humedad, temperatura y nutrientes, no utilizar productos químicos. Otro punto a tener en claro es la paciencia para que nuestro terrario se vuelva ese ecosistema autosostenible y comience en él la creación de un pequeño ambiente lleno de vida. Tiempo. Bien, esto es lo que le dije recién. Tenemos que saber darle tiempo a nuestro terrario a que ese ecosistema se vaya generando. Les vuelvo a repetir, pueden introducir colémbolos. Hay colonias de colémbolos que se pueden comprar y se pueden reproducir. Ustedes lo pueden reproducir para poder, pues, ponerlos en cada terrario.
Lo pueden hacer desde un principio, apenas hago el terrario, tengo mi colonia de colémbolos, lo introduzco a mi terrario y lo cierro. Pueden esperar a que esos colémbolos se desarrollen solo con el ambiente del ecosistema, con la nutrición de nuestro sustrato y con todo el sistema de vida y de ciclo y de fotosíntesis. Sí, que es lo que yo he hecho en mi caso, pero están las dos posibilidades y ustedes pueden tomar cualquiera de las dos. Bien, hongos que pueden crecer en nuestro terrario. ¿Cómo actuar? Bueno, acá tenemos que voy a hacer un video práctico de este, que son las setas. Ahí yo le puse una fotito. Bueno, esta fotito es de un terrario mío que crecieron las setas. Ahí se los puse para que lo vean. A la vista son maravillosas, son muy bonitas. Duran muy poco tiempo, duran 1 o 2 días cuando abren y ya después cuando están por cerrar liberan sus esporas blancas, las esparcen. Es más, acá pueden ver que están los hongos arriba en el dibujo y abajo, que está la peperomia, tiene como manchitas blancas. Es porque el hongo ya largó sus esporas y está a horas de esa seta de morirse, ¿sí? Porque dura muy poco, pero el tiempo que dura es bellísimo. ¿Es malo para nuestro terrario? No, no es malo para nuestro terrario. Eso quiere decir que nuestro sustrato tiene los nutrientes necesarios, que todo funciona de forma correcta y perfecta dentro. Podemos admirarlos cuando crecen. ¿Cuándo nos puede llegar a llamar la atención? Cuando empiezan a colonizar nuestro terrario, cuando vemos que nacen muchos. ¿Qué pasa? Cuando nacen muchos, el problema que vamos a tener es que le van a sacar nutrientes a nuestras plantas. Y cuando abren, que parece que fuera como un paragüita, pueden también interferir en la luz que le entre a nuestras plantas. Entonces, cuando vemos que son muchos estos honguitos, es necesario sacarlos, ¿sí? Con cuidado, con pinza esterilizada, los vamos sacando. Tienen los micelios, que son unas raíces abajo muy cortitas, que es la parte que se llama micelio, como le digo. Los van sacando con pinza, es muy fácil. Y si no son muchos, los dejamos ver el ciclo de crecimiento, ver el ciclo cuando abren todas sus esporas y cuando mueren en el terrario también, ¿sí? Bueno, problemas probables y soluciones. Teniendo en cuenta que sabemos cómo armar nuestro terrario con los materiales adecuados, ya sea sustrato, plantas y material en general, y aplicamos la medida de esterilización, luz, riego recomendado, tenemos un éxito de un 99%. Ese 1% improbable que no tenemos asegurado será el que nos haga avanzar en nuestra práctica, observación y resolución de problemas, aunque a ustedes no les guste. Moho y hongos. Por ejemplo, acá le doy un ejemplo. Se regó de más el terrario. Las horas de luz son extensas. Esto generó más humedad, el vidrio tan mojado que no se puede ver lo que hay dentro. Se encharca abajo la parte que yo les dije, la parte de drenaje. Bueno, todos estos factores van siendo ideales para la proliferación de hongos y mohos, blancos o oscuros. El moho blanco o el oscuro, cualquiera de los dos, se hace como un algodón sobre el sustrato o sobre la planta. Nosotros vemos que es como que se hace una pequeña capita. No tiene la estructura del hongo que vimos recién, que es una seta, es un hongo, tiene ya una estructura, sino que se hace sobre el sustrato, ¿sí? Es como algodonoso. Bien, la solución, ¿hay solución para todo? No se dan problema. Esto es tener absolutamente paciencia y observación. La solución sería: destapo mi terrario, saco tapa, observo las plantas y el sustrato afectado
y lo retiro del terrario, sí o sí, para que no siga extendiéndose. ¿Qué pasa? Yo voy a abrir mi terrario, voy a sacar la tapa, con guantes, con pinzas, voy a sacar todo ese material de moho, de hongo, si tengo que cortar alguna hoja, algún tallo de mi planta que también tiene hongo, lo voy a hacer, ¿sí? Con las tijeras, con todo esterilizado antes de hacer este proceso. Una vez que yo saco todo ese hongo, todo ese moho, lo voy a rociar con manzanilla, ¿sí? Con manzanilla fresca. Y lo voy a tapar con la malla que recién les mostré, con esta malla, lo vamos a tapar con la malla. Bueno, no me quiero salir del guión del libro, me voy adelantando. Observo las plantas y sustrato afectado y lo retiro del terrario, sí o sí, para que no siga extendiéndose. Preparar infusión de manzanilla fría, rociar el terrario por dentro. Con un pincel trato de llegar a zonas que con el spray no puedo. Si ustedes ven que hay zonas que no pueden llegar con el spray y necesitan mojar el pincel con manzanilla para poder limpiar las piedras, si tienen moho, lo pueden hacer para sacar absolutamente todo. Me aseguro de sacar todo el hongo o moho, dejo terrario destapado por 2 días, tapado con tela tipo mosquitera. Se le sigue dando luz correspondientemente. Después de 2 días vuelvo a rociar otra vez con manzanilla fresca todo el terrario y vuelvo a tapar por 3 días con tela tipo mosquitera. Al tercer día observo color de las plantas, humedad del sustrato, olor del terrario, si el hongo ha desaparecido, si está todo bien. Rocío en poca proporción con manzanilla fría. Seco todos los costados del terrario, como ya les dije, los costados del terrario por dentro se secan una vez que yo rocío con manzanilla. Voy a secar todos los costados con servilleta limpia. Con servilleta limpia y tapo otra vez con vidrio para que siga el proceso, ¿sí? Si el problema, una vez que ustedes lo tapan, lo siguen observando unos días, ¿sí? Si ustedes ven que el problema persiste, se necesita ya un producto más fuerte. La combinación de aceite de neem y jabón potásico en proporciones indicadas sin exceder, y lo aplicamos en spray rociando toda la zona afectada y dejando nuestro terrario destapado para su aireación por mínimos 3 días. En un terrario siempre se cuida la naturaleza sin químicos y darle tiempo a que el ecosistema reaccione y se defienda. Por eso son procesos de paciencia y observación. Ustedes, como última opción, van a optar por el aceite de neem. Lo pueden comprar en viveros o lo pueden comprar por Mercado Libre también. Vienen juntos aceite de neem y jabón potásico, o si no, también vienen por separados y todos ustedes lo pueden mezclar en las proporciones indicadas. Eso se mezcla con agua, se pone en un spray y se rocía. El aceite de neem y el jabón potásico no tiene químicos, o sea que no es un producto que le vaya a hacer mal al terrario, pero sí es más fuerte que la manzanilla. Por eso siempre optamos mejor, en primera instancia por la manzanilla. Si vemos que es un hongo muy resistente, nos vamos a dar cuenta con los días y vamos a tener que aplicar una aplicación de aceite de neem y jabón potásico, donde vamos a tener que usar la misma metodología. Vamos a dejar abierto, vamos a rociarlo por dentro, lo vamos a dejar abierto con la malla por unos 2 días, ¿sí? Vamos a ver cómo están, vamos a observar cómo están todas nuestras plantas y de ahí vamos a rociar con manzanilla y lo vamos a volver a cerrar. Bueno, ese sería el procedimiento. Con esto no van a tener absolutamente problema porque si la manzanilla en su momento no funcionó con el hongo, como les digo, si era un hongo que estaba ya muy instalado o un moho, con el aceite de neem y el jabón potásico debería estar totalmente solucionado. Por eso yo les digo que siempre recalcarles que observen bien los terrarios.
Todo lo que sea detectado a tiempo cuesta menos y es más rápido de solucionar. Todo, absolutamente todo tiene solución. Bien, pudrición de plantas. Puede ser causado por exceso de humedad o por plantas enfermas. Esto que puede llegar a pasar, se regó de más o la introducción de las plantas que no tuvieron una esterilización totalmente correcta. Asegurar el riego y la condensación correcta y esterilización de absolutamente todo. En caso que ocurra esto, abrir terrario y sacar plantas que se vean en estado de pudrición o que cambien a un color oscuro. Es importante después de cualquier procedimiento aplicar manzanilla al resto y airear terrario como ya hemos explicado. Y si deseamos introducir otras plantas para suplantar las que hemos sacado, esperar unos 3 días de aireación del terrario y desinfección con manzanilla. Esto no debería pasar si se cumplen con las condiciones básicas que ya hemos explicado. Por eso yo durante todo el curso siempre les recalco el tema de la desinfección de absolutamente todo y también de la esterilización de las plantas de forma correcta, en dónde las ponemos, en los contenedores. Esto es un pasito a pasito para que todo llegue al éxito. Falta de condensación. Si no hay condensación en el terrario, podría estar con falta de humedad. Un signo de sed es que la planta se pone en pálidas o amarillenta. La falta de condensación. No regué en la proporción correcta cuando hice el terrario, o el terrario tiene una fuga en su tapa y no cierra de forma correcta y hermética y por ahí está saliendo toda la condensación y no se guarda bien dentro del vidrio. Yo, por ejemplo, a este terrario, yo lo tengo con cintas al costado, particularmente este tiene, no cerraba bien y yo me aseguré de cerrarlo completamente. Bien, sol directo. Crea un efecto lupa que puede quemar nuestras plantas. Evitar poner al sol solo luz LED indicada, en este caso neutra. Nuestros terrarios no pueden estar al sol, no les puede dar el sol. Hace un efecto lupa donde va a quemar nuestras plantas, es por el vidrio. Recordemos que el sol es el sol de vida, a todas las plantas les hace bien, a las plantas de exterior, de interior, pero al tenerlas dentro de un vidrio hace un efecto lupa que directamente quema nuestras plantas y no es beneficioso para ellas dentro del vidrio. Crecimiento descontrolado. Cuando un terrario está cerrado mucho tiempo, el crecimiento natural de las plantas puede colapsar el vidrio mediante la condensación y las gotas del vidrio y las plantas sobre él pueden que desarrollen moho en el contacto con el vidrio. Es importante la poda de estas para darle más lugar a las plantas dentro del terrario. Cuando un terrario tiene condensación, ¿sí? Ustedes van a ver acá las gotitas, las gotas, ¿sí? Si las plantas han crecido de más y están todas apretadas con los costados del vidrio, esa excesiva humedad puede que pueda empezar a podrir, digamos, un efecto de pudrición en las hojitas que están tocando el vidrio cuando hay excesiva crecimiento dentro de nuestro terrario. Entonces es el momento indicado para podarlas antes que se pudran. ¿Qué podemos hacer? Abrimos el terrario con la tijera, vamos a podar o cortar esas hojitas que están tocando la parte del vidrio. Si nosotros vemos que están sanas esas hojitas, con la pinza la podemos volver a poner en el sustrato del terrario para que genere raíces, ¿sí? Explicado esto, en resumen, si el terrario fue armado con las herramientas estudiadas en este libro, con la humedad, luz, higiene y material adecuado, el 99% de éxito está asegurado. Si aparecen problemas, todos son solucionables con paciencia, enfoque y observación. Yo mencioné un 1% que al ser improbable solo se adquiere con la experiencia. Recordad que cada terrario es un mundo diferente e individual. Debes enfocarte en los conocimientos que tienes para que sea un éxito, no en la probabilidad del error.
Los tips sencillos, adecuados y correctos ante la probabilidad de un problema es enfoque para detectar cuál es la solución del problema. Puede ser aireación, riego, exceso de materia orgánica en descomposición, exceso o falta de luz. Perdón. Perfecto. Esto es lo que lo que hemos estado hablando. Para ello, usa correctamente y discierne a tiempo. Tenemos un problema y la solución que les he presentado para ellos. En este caso tenemos la manzanilla, que es nuestro caballito de batalla en nuestros terrarios, la ventilación, la limpieza del sustrato y las plantas, y en todo caso, si fuera mayor, tendríamos que usar aceite de neem y jabón potásico, ¿sí? Y otra cosa muy importante acá es la observación de nuestros terrarios, a ver cómo van creciendo, qué es lo que necesitan, si necesitan una poda, si está bien la condensación del libro. Es la observación todos los días de nuestro terrario. Es necesario introducir nutrientes. Acá vamos a un punto que lo preguntan mucho. No es necesario introducir nutrientes si el terrario está en equilibrio. Como ya mencioné, un terrario aproximadamente puede recibir sus riegos cada 3, 4 o 6 meses. ¿Eso cómo lo vamos a determinar? Con nuestra observación. Yo, por ejemplo, tenía un terrario que hacía 6 meses que lo tenía cerrado y no necesitaba todavía riego. ¿Por qué? Porque observando su condensación, su ciclo de agua y cómo estaban las plantas, solamente hacía falta una poda, cerrarlo, quizás que un spray de manzanilla después de la poda y cerrarlo y que siga su ciclo. Todo va a depender de la observación que nosotros le demos a nuestro terrario. Si nosotros vemos que la condensación ha bajado, vemos que nuestras plantas están perdiendo un poco de color o que sus hojas no están levantadas, que empiezan como la planta, ustedes se dan cuenta como en estado triste, que les falta hidratarse, es momento de abrir el terrario. Pero los terrarios no se riegan todas las semanas, los terrarios pueden pasar meses sin regarlos. Bueno, en estos riegos, si nosotros vemos que nuestras plantas han cambiado de color, vemos o detectamos que su tallo está más frágil, como le digo, que están como tristes, después que han pasado varios meses y necesitamos hacerle un mantenimiento y un nuevo riego, podemos aplicar un nutriente. En este caso, yo el único nutriente que les voy a aconsejar, no en la creación del terrario por primera vez, sino en un mantenimiento, a los meses después que se abre. El único que yo les voy a recomendar es el humus de lombriz líquido, ¿sí? En estos riegos puedes mezclar en la jeringa que apliques con agua destilada un 5% de la cantidad de agua destilada, un 5% de humus de lombriz líquido, ya que es natural y no altera el equilibrio de nuestro terrario y le dará nutrientes a nuestro suelo. Es el único nutriente natural que yo les aconsejo que pueden introducirlo. Les vuelvo a repetir, cuando recién lo hacen no, porque tienen el sustrato, todo con sus nutrientes necesarios para que su terrario esté en óptimas condiciones. Poda y limpieza. Después de un cierto tiempo, quizás hasta un año, porque hay terrarios que empecemos de los 4, 6, 7, 8 y hasta un año o más el tipo de plantas dentro de un terrario, veremos que el paisaje inicial se va perdiendo, obviamente porque la planta va creciendo, hojas se van muriendo, van cayendo al sustrato, se va descomponiendo, se va volviendo el nutriente, la planta va creciendo aún más, va tomando costado, va tomando en el medio,
y se va perdiendo el paisaje inicial que teníamos. Si ustedes esto lo quieren empezar como un emprendimiento, van a haber mantenimientos de terrarios que van a tener que hacerles a sus clientes después de un cierto tiempo. Bueno, después de un cierto tiempo, quizás hasta un año más, y el tipo de plantas dentro de un terrario, veremos que el paisaje inicial se va perdiendo por el crecimiento. En este caso está el mantenimiento de poda y limpieza. Se abre el terrario con todas las medidas de higiene y con tijeras se comienza a podar y abrir el paisaje con pinzas. Cuando yo digo podar, en un terrario ustedes no le tengan miedo a la poda, ¿sí? Es más, yo puedo tener en un terrario una planta que ya me está colapsando el terrario, pero está sana y la tengo que podar, yo la puedo cortar de entre nervaduras, de tallo y tallo, y la puedo volver a plantar en el mismo terrario para que desarrolle raíces. Obviamente, si ya hay muchas plantas, voy a sacar quizás que vaya a sacar más que poner para poder ir abriendo el paisaje inicial. Pero a eso voy, que no le tengan miedo a la poda de las plantas en los terrarios. Bien, se abre el terrario con todas las medidas de higiene y con tijeras se comienza a podar y abrir el paisaje con pinzas. Se revisan las plantas y materia en descomposición para sacar y tratar de despejar lo más que se pueda. Hay veces que se tendrá que reemplazar algunas plantas, si es necesario. Cuando ya se retiró todo lo que había en exceso y se volvió al paisaje inicial, veremos su humedad del sustrato y si necesita riego y algo de nutriente como el humo de lombriz líquido antes de cerrarlo. Una vez hecho el mantenimiento, yo propongo tener una observación por lo menos 10 días antes de devolverlo al cliente para ver la evolución. Ese es un punto importante. Yo le hago el mantenimiento de poda, de sacado de material, de acumulación de material en descomposición, todo lo que yo veo que está por demasía en el terrario. Le hago el riego con manzanilla, lo tapo y lo llevo a luz y lo suelo tener de entre 10, 12 días antes de entregárselo al cliente para ver cómo reacciona. Recordemos que hay que tener paciencia en esto y las plantas tienen que reaccionar y es un tiempo considerable, unos 10, 12, 13 días que lo tengamos para ver cómo reaccionan las plantas y más si hemos reemplazado una planta por otra por un tema de adaptabilidad. Preguntas probables. ¿Cuánto tiempo puede vivir un terrario? Cada terrario es un mundo diferente y particular. Puede durar muchos años con las condiciones correctas que necesita, una poda, una revisión cuando lo necesita y se vuelve a cerrar y así su ciclo no se altera. Es improbable la duración de un terrario, como acá le digo, porque es un mundo aparte cada terrario. ¿Por qué terrario cerrado y no eterno? Decir eterno sería decir algo que no es cierto, porque el terrario necesita de nuestra interacción con él todo el tiempo. Necesita de nuestra observación, necesita todo el tiempo que veamos qué es lo que necesita de nosotros. Va a necesitar que en algún momento lo abramos, como ya expliqué, para su mantenimiento, para su poda, para cambiar plantas, si hay algunas que ya han perdido nutrientes, para abrir nuevamente el paisaje y también para disfrutarlo. ¿Puedo abrir la tapa de mi terrario todos los días? No. No es recomendable que hagas esto. El ambiente sostenible y sustentable allí dentro se formará en las primeras semanas de vida. Son cruciales para que observemos el proceso de adaptación sin interrumpirlo. Se recomienda abrir cuando necesites interactuar con él porque él necesita que vos interactúes con él como ya venimos hablando. ¿Cuánto tiempo de adaptación antes de entregar un terrario? Por lo menos 15 días en observación antes de entregar al cliente. También eso lo hablamos recién. ¿Los mantenimientos de los terrarios se cobran? Sí, se cobran. En ellos se hacen podas, limpiezas general del terrario, se observa sustrato y materia en descomposición. Hasta a veces hay que cambiar algunas plantas
Siempre se trata de no alterar el paisaje inicial. El paisaje inicial de origen, después del mantenimiento, se lo deja de 10 a 15 días antes de entregarlo. Perfecto. ¿Qué pegamento se puede utilizar para piedras o troncos? Yo creo que lo hablé en el video anterior, pero el pegamento recomendado es el Unipoc Forte. Siempre que se pega, la ornamentación se deja airear y secar bien el pegamento antes de introducir el sustrato y las plantas. Bien, armado del terrario. El armado de todo lo que vimos es sencillo porque ya tenemos todo para que funcione de forma perfecta. Solo tenemos que tener todos los materiales listos, esterilizados, un lugar para el armado sin interrupciones. Con una foto voy a proyectar tu terrario para que quede grabado en tu memoria. Bien, yo acá, como pueden ver, está el terrario con todas las partes del sustrato desde abajo hacia arriba. Bueno, esta sería la última parte del módulo teórico. Espero que les haya gustado, que lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que vamos a tener también el video práctico de armado de terrario y sus técnicas, otro video práctico de cómo limpiar, propagar y cómo hacer el invernadero para nuestras plantas. Va a haber otro que también va a ser el de las setas o hongos, cómo pueden esterilizar y sacar los hongos dentro de sus terrarios. Así que bueno, les agradezco a todos, muchísimas gracias, espero que lo hayan disfrutado.